Genshin Impact desde su lanzamiento en 2020 cuenta con una extraordinaria cantidad de música dentro del juego, acumulando a la fecha más de 1200 tracks compuestos para su soundtrack. Y esto es evidente para quienes ya han tenido la fortuna de jugarlo, siendo que la empresa desarrolladora ha tenido que establecer su propio estudio con más de 10 compositores activos que componen música de manera continua para cada actualización del juego, siendo que la mayoría de videojuegos solo requieren de 1 o 2 compositores por título. Es por esto que es más que razonable que los compositores quieran reciclar y reutilizar material musical, que ya es una práctica muy común en la industria, sobre todo al utilizar leitmotifs para representar personajes, enemigos, eventos o lugares. Estos motivos sirven para referenciar y conectar ciertos elementos del juego entre sí, y esto se ve muy reflejado en la música de batalla de Genshin Impact, donde el motivo principal suena algo diferente en cada región del mapa en el juego, pero aún así sigue manteniendo la misma esencia. Escuchemos. Si lo has notado, no se trata de un motivo que suena exactamente igual. De hecho, hasta podrías argumentar que son temas completamente diferentes. Pero aquí es donde yo propongo que todos estos temas de batalla comparten ciertos elementos motípicos en común. Uno de ellos es el salto entre las primeras notas. En la mayoría de versiones, este es un salto ascendente a intervalo de quinta. El sonido del intervalo de quinta, al ser un intervalo muy resonante armónicamente, ha sido asociado a una sonoridad heroica, que de hecho suena en el tema de Star Wars, y en el tema de Superman. No es de extrañar entonces que se haya utilizado este intervalo en un tema de batalla. Y además de este intervalo, la mayoría de temas que usan este motivo no comparten notas o un ritmo idéntico, pero sí comparten un mismo carácter y sentido melódico. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que mantienen una misma dirección. Por ejemplo, ya vimos que al principio la melodía sube, pero después desciende mientras que las figuras se vuelven más cortas y con un ritmo más sincopado que le dota de un cierto caos antes de volverse a repetir. Ahora quizás te estés preguntando, ¿no habías dicho que la melodía sube y luego desciende al final del motivo? Entonces, ¿qué son todos estos saltos? Y sí, bueno, lo que pasa es que estos saltos, si te fijas, crean un intervalo de octava con la nota anterior o la nota siguiente, dependiendo del caso, pero se trata entonces del mismo sonido, por lo que si los acomodamos a la misma altura, el motivo conserva la misma dirección en todos los casos. El hecho de utilizar saltos de octava es simplemente una forma de evadir la monotonía de repetir una misma nota dos veces, haciendo que el motivo suene con más energía y finalmente más interesante. Es también sorprendente cómo el motivo es adaptado a distintos modos y escalas para diferenciar cada región. Por ejemplo, mientras que en Mondstadt, Liyue y Natlan el tema está escrito usando el modo eólico o la escala menor, en Inazuma se usa el modo frigio que contiene el segundo grado bemol, y es muy común en temas de batalla. En Fontaine se usa el modo mixolidio, y en Sumeru o Sumeru la escala frigia de dominante. De hecho, ya tengo un video hablando de los modos griegos, su uso y sonoridad, por si lo quieres checar acá en las tarjetas. Ahora, hay otro aspecto muy interesante en el que me quiero enfocar del soundtrack de Genshin Impact, y ese es el uso de ostinatos. Un ostinato es un fragmento melódico que se repite, como el nombre sugiere, de manera obstinada, o sea, una y otra vez de forma continua. Y aunque el motivo de los temas de batalla que acabamos de ver sí se repiten, estos solo lo hacen durante un fragmento o una sección, por lo que no se pueden considerar como ostinatos. Pero, ¿qué pasa si toda la melodía que suena en un tema es, de hecho, un ostinato? En Inazuma, otra de las áreas del juego, suena este maravilloso tema. Escuchemos.
Básicamente esa es la única melodía que suena en toda la pieza, sin variantes, sin modificaciones. Y es además un tema recurrente, ya que aparece en otras 2 piezas dentro de Inazuma. El contexto dentro del juego es que en esa región hay una guerra civil entre los regentes que se componen de la Shogun Raiden y el Triunvirato contra la armada rebelde de Watatsumi. Estos ya contaban con historia pasada entre ellos, siendo que antes existió un dios con forma de serpiente llamado Orobashi, a quienes las personas de Watatsumi rendían culto y con la ayuda de este trataron de conquistar otra isla en la región, en la isla Yashinori. Pero fueron derrotados por la Shogun, y la serpiente tras su muerte y un fallido intento de revivirlo después, esparció una maldición sobre la isla, causando enfermedades y calamidades, dejando a Yashinori, la isla, casi inhabitada. Bajo este contexto suena este tema, y es muy interesante la elección para el título de la pieza, Soul of a Soulless Conditions, que en español puede tener múltiples traducciones, pero dejémoslo como alma de condiciones sin alma. Y es que esto hace referencia a una frase de Karl Marx, así es, el mismo autor del Manifiesto Comunista, en donde habla sobre la religión y cito: La miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo sin corazón, así como el alma de condiciones sin alma. Y bueno, si nos ponemos filosóficos, esto se puede interpretar de muchas maneras, pero en el caso dentro de la historia del juego, yo lo relaciono con el hecho de que fue una deidad a quien un pueblo le otorgó conocimientos y protección, mientras que a otro le causó devastación y ruina. Y este ostinato para mí es como una especie de canto espiritual, una forma de recordar esa memoria e historia ancestral. Pero ¿cómo lo hizo Yu Pengsheng, el compositor, para que la pieza no suene aburrida por tanta repetición? Y fíjense, es muy ingenioso porque lo que hace es variar los acordes en la armonía, mientras que la melodía suena cada vez en distintos instrumentos. Esta técnica es algo que los compositores ya han empleado para mantener el interés en el oyente y explorar diversas sonoridades que puede ofrecer una sola melodía a través de múltiples instrumentos. No hace falta irnos más lejos que ver el bolero, el famosísimo bolero de Maurice Ravel. Pero volviendo al tema, al final es la armonía quien conduce la narrativa musical y divide la pieza en, digámoslo así, 3 secciones o 3 pequeñas partes. La primera en re menor, con la melodía sonando en el koto, que es un instrumento tradicional japonés, y que para mí quiere representar ese pasado, esa historia ancestral de pérdida, tragedia y guerras. En la segunda sección, la armonía hace una inflexión o una pequeña modulación a fa mayor, mientras suena el oboe en la melodía. Y esto para mí representa el presente y la esperanza para la isla y sus habitantes cuando nosotros con el protagonista llegamos a ese lugar para tratar de ayudar. Y finalmente en la tercera sección la armonía hace una inflexión a la mayor o la dominante de re, terminando en una semicadencia mientras la melodía suena en el fagot. Que juntos representan para mí esa tensión y ese futuro incierto debido a los conflictos actuales que están sin resolver, como la guerra civil o la maldición que impuso este dios Orobashi. Pero también mientras nos encontramos en Inazuma suena esta otra increíble pieza, Samurai's Sorrow. Donde tenemos otro ostinato, esta vez solo tocado por el clarinete bajo. Mientras suena esto, en gran parte de esta pieza suena este tema musical. Este tema aparece en 2 piezas más, Valor and Prowess y A Night Watch. Todos estos suenan mientras estamos dentro del campamento Kujo, el cuartel de la armada Shogun, y que es para mí un tema que representa a los guerreros samurái. Pero fíjate cómo cambia la perspectiva emocional del tema dependiendo de los demás elementos musicales que lo rodean, como la armonía, el ritmo o la instrumentación.
En Valor and Prowess, o Valor y Proeza en español, el tema es sonado por instrumentos de alientos metal y en general tiene un carácter más marcial o militar, haciéndolo sonar con coraje para representar la valentía de los guerreros y su determinación y disciplina durante sus entrenamientos o incluso ya en combate. Mientras que en A Night Watch, o Una Guardia Nocturna en español, el tema suena solo por un shakuhachi, que es una especie de flauta usada en el folclore japonés, y es solamente acompañado por un bajo grave de cuerdas, y donde a diferencia de Valor and Prowess, acá el tema suena más solitario y representa ese momento de vigilia nocturna, donde la noche es tranquila, serena, pero al mismo tiempo está esa tensión latente debido a que en cualquier momento puede resurgir la llama de la guerra. Este tema en Samurai Sorrow suena como ese lamento del samurái, cansado de luchar, pero que a pesar de que tiene que vivir los eventos posteriores a la batalla, como la pérdida de sus compañeros caídos, sabe que la lucha no ha terminado y que debe seguir cumpliendo con su deber hasta las últimas consecuencias. Pero aquí lo que más me llama la atención en esta pieza es el ostinato, que es una base sobre la cual se le une el tema del samurái y después otra melodía, y en conjunto estos tres crean una polifonía excepcional. En lo personal, yo soy muy fan del ostinato, tanto que llamé así a una de mis primeras composiciones. Y aunque en general los ostinatos los suelen colocar en registros graves, como el bajo, que dictan de cierta manera la armonía, para mí lo interesante es utilizar esta técnica entre voces, ya sean registros medios o agudos, y para que tomen el rol de melodía principal, como en Soul of a Soulless Conditions, o que tomen un rol más secundario, como en Samurai Sorrow, que es como se suele utilizar normalmente, y que sean otros elementos como la armonía o la instrumentación quienes den diferente color y carácter a la música. Ya por último quisiera hablar de otro tema musical, Gilded Runner o Corredor Dorado. Este tema es muy fascinante porque, si te habrás fijado, las indicaciones de compás cambian continuamente y no son indicaciones de compás comunes. ¿Por qué se decidió hacerlo así? Bueno, esto tiene una explicación, y es que el ritmo en este tema está basado en la secuencia de Fibonacci, una serie de números que aparecen en la naturaleza y son el resultado de la suma con el número anterior. 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 es 5, etc. Esto crea de cierta forma una espiral que crece y hace que la melodía siga un patrón que cada vez se hace más largo al llegar a un compás de 21 octavos, antes de volver a repetir toda la secuencia que se inspira en sonidos y ritmos de Asia del Sur. Esto no es una sola teoría, de hecho el compositor ha confirmado utilizar esta serie de números, y es fascinante cómo usó la serie Fibonacci de manera tan directa, siendo que la mayoría de compositores la utilizan de manera más sutiles y menos obvias. Y de hecho, ya tengo un video hablando justamente de la serie Fibonacci y el número áureo en la música, pues si lo quieres ver, acá en las tarjetas. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. Ahora cuéntame acá abajo en los comentarios, ¿cuál es tu tema favorito de Genshin Impact? ¿Y de qué otro soundtrack te gustaría que hiciera un análisis? Te recuerdo que puedes inscribirte a mi Academia de Música por si quieres aprender conmigo teoría musical, guitarra popular, guitarra clásica y ukulele. El enlace va a estar acá abajo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de Patreon y miembros del canal que con su apoyo hacen que este proyecto siga creciendo. Considera unirte para que tú también, como ellos, puedas acceder a contenido exclusivo, material musical y cursos de música. Por acá te dejo un video en donde hablo sobre los temas de nieve y hielo en videojuegos. Y por este otro lado te dejo un análisis del soundtrack de Chrono Trigger. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Bye.